más, las noticias lo que van mostrando es que se profundizaría para los próximos meses, el año entrante, etc. Desde el 2008. Es decir, llevamos un ciclo largo, como decía Kuznets, un ciclo largo de recesión y estancamiento económico en el mundo. El COVID fue apenas un episodio más que hundió aún más las posibilidades económicas, pero fue un episodio más desde el 2008 con la crisis que estalló a partir de un problema financiero y de un problema económico y social. En resumen, de acuerdo a los análisis que han surgido de ese periodo, ¿qué fue lo que pasó? Podríamos llamarlo en términos populares, un sobreendeudamiento. Desde el punto de vista técnico eso lo pueden llamar profundización financiera, eso se puede llamar financiarización, pero popularmente es básicamente que el incremento de la deuda aumenta sobre el porcentaje, como porcentaje sobre los ingresos de las familias y de los estados. Ese incremento fundamental, digamos, del mundo financiero en el consumo, no solamente en la producción, en la circulación de las mercancías y en el funcionamiento de los estados, fue presentado, digamos, después de una gran presión, de un cambio de normas de época, diríamos, que se llamó desregulación financiera. Se creyó que desregulando el sector financiero en todo el mundo, contra esto no se puede ni se pudo poner ningún presidente, lograríamos unos mejores niveles de eficiencia económica, de asignación de los recursos, etcétera. Pero no sucedió. Sucedió la crisis del 2008. La crisis del 2008 es una especie de tijera, al mismo tiempo que hay un crecimiento del endeudamiento generalizado. Por el otro lado, en la otra parte de la tijera, hay una caída de los salarios, en el caso de los Estados Unidos, del salario relativo. Es decir, el porcentaje de salarios dentro de la riqueza generada es cada vez menor en una sociedad que está dividida exactamente entre asalariados y rentas de capital, ganancias de capital. Si cae la base de los ingresos de las familias, que en el caso de la economía norteamericana es el salario, la capacidad de pagar las deudas se desploma. Y esa es la crisis del 2008. La banca había usado unos mecanismos de derivados, de hacer dinero con el dinero, llamémoslo así exactamente, que genera la ilusión, que yo como estudiante de economía estudié, la ilusión monetaria, la creencia que el dinero es el generador de la riqueza en sí mismo. Toda esta política, digamos, que surge en todo el mundo a partir de la liberación de los mercados financieros, se estrella con la realidad simple de que al final no importa la complejidad de la construcción financiera en donde se puede ganar dineros con el dinero, simplemente aparece la realidad de la producción, la realidad de la generación de riqueza real, la realidad de una economía que, como en los Estados Unidos, ya no permitía que el salario real de sus trabajadores y trabajadoras creciera y por tanto ya no podían pagar. Las famosas casas de Miami y de varios estados de los Estados Unidos, generando un efecto en cadena que desplomó toda la economía mundial, con las consecuencias que ya todos conocemos. De eso no nos hemos levantado. De esas circunstancias incluso lo que ha habido es como un camino negacionista. Vamos de crisis en crisis, de emergencia en emergencia. Nos volvió a existir un ciclo de prosperidad hasta la fecha, sin preguntarnos los cambios
que realmente el mundo tendría que producir y por tanto nuestro país. En medio de esa crisis del 2008 tenemos la crisis climática. La crisis climática no es un episodio, incluso mediático, televisivo, superable, transitorio, tal cual está planteada por la ciencia, que es la que ha alarmado al mundo. No fuimos nosotros los economistas, fue la ciencia, a pesar que creo que los economistas generaron el problema. Los economistas no pueden interpretarlo porque tienen que negar su propio paradigma, con el cual han preceptuado numerosas políticas públicas a lo largo y ancho del mundo. Son los científicos, los biólogos, los climatólogos, los geólogos, etcétera, los que nos están planteando un problema civilizatorio fundamental. Si no descarbonizamos la economía, rápidamente perecemos. No es que se nos empobrece un poquito la vida, no, perecemos en un tiempo que no es muy largo, con un deterioro permanente y paulatino, cada vez más acelerado, de deterioro de la calidad de la vida, de lo cual el COVID-19 nos dio una demostración. Es decir, que la crisis, en un principio económica, la del 2008, realmente ha entroncado con la verdadera crisis, que no es simplemente económica, la crisis de la existencia humana. Y en un mundo así, pues las cosas ni son superficiales, ni las podemos negar, ni puede continuar así. Simplemente no y no, porque la especie humana tiene que vivir. ¿Cómo replantear las actuales circunstancias? ¿Cuál? Ustedes hablan de transformación. ¿Cuál? No es solamente nacional, no es local, no es parroquial. Chévere sería que fuera así, porque estaría en nuestras manos incluso. El presidente aquí jugaría un papel importante, pero la realidad es que no. Estamos ante una crisis mundial que es existencial. Un mundo financiero allí, ¿cómo se puede mover? Con las mismas reglas de antes del 2008 o con las del 2008, con las mismas creencias, digamos, que se establecen en estos ritos económicos, o aquí hay que pensar profundamente lo que sucede y las transformaciones que hay que hacer. Yo me permitiría muy modestamente adelantar por lo menos unos temas. ¿Qué es lo que tiene que financiar la banca? Tiene que financiarse a sí misma en una especie de movimiento autorreferente de dinero con dinero, tal cual se usa con numerosos nombres técnicos que implican asegurar movimientos financieros y reasegurarlos, etcétera, etcétera, tratar de ganar tasas alrededor de movimientos financieros en sí mismos, títulos sobre títulos sobre títulos sobre títulos, mercados secundarios y hasta terciarios, etcétera, derivados. No sigo con la terminología, olvidando que la base de todo es la creación de la riqueza, que ahí pues coincido con Mario Pardo. Y entonces la generación de la riqueza, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿No habría entonces que priorizar la financiación de la generación de la riqueza? Y en esto, digamos, habría que hacer una especie de aceptación. No es el banco el que genera la riqueza. Cuando digo banco hablo en forma genérica. Es la producción la que genera la riqueza. El sector financiero del país sostuvo que a partir de la próxima semana trabajará para diseñar productos y estrategias que cumplan con los retos planteados por el presidente Gustavo Petro. Un anuncio que se da luego de las críticas del jefe de Estado a la banca en Cartagena. María Antonia Calle, ¿qué le dijo el presidente a los banqueros? ¿Cuál fue también su respuesta?
Buenas tardes, Daniela. El presidente Petro le pidió 3 tareas a los bancos. Primero, democratizar los créditos, que lleguen a más colombianos. Segundo, que estos créditos estén más enfocados en el agro y también en la industria. Una fórmula perfecta que él ya ha reiterado que es para generar riqueza y producción. Y tercero, avanzar en una economía más descarbonizada. Cara a cara con la banca del país, el presidente Petro habló de la economía popular, los campesinos y la informalidad en Colombia, sectores que según el jefe de Estado no han tenido el suficiente apoyo de la banca, razón por la cual han tenido que acudir al mecanismo de usura, el gota a gota. Esos mundos han sido tocados hoy por hoy es por el gota a gota y sus similares, que son los que han financiado a tasas. En algunos pueblos me decían del 20% diario de interés. Un negocio que según el presidente Petro es un lavadero de las mafias. Lo que indica la aparición del gota a gota es ni más ni menos una incapacidad del sector financiero por tocar la economía popular y la economía campesina y otras formas. Una mirada necesaria, según el presidente Petro, para generar riqueza, la cual reiteró se genera con la producción. Financiar la producción equivale a democratizar la producción, es decir, democratizar el crédito. Por lo que cuestionó qué se está financiando en el país. Si no descarbonizamos la economía, rápidamente perecemos. Si no lo hacemos, Colombia seguirá siendo raquítica, desigual, por tanto, violenta y apartada completamente de los nuevos rumbos tecnológicos. Antes de la intervención del jefe de Estado, el mensaje central del presidente de Asobancaria fue trabajemos juntos. El gremio construyó 5 caminos para crear un futuro compartido con el gobierno y los colombianos. El primero de los caminos hacia ese futuro compartido es el camino de los territorios. Hoy tenemos presencia, señor presidente, en los 1.103 municipios del país. También hizo énfasis en lo que llamó Camino Verde, dirigido a apoyar emprendimientos en las zonas más apartadas de Colombia. La banca está jugada con el planeta. Para el 2025, la banca colombiana alcanzará la carbono neutralidad en sus emisiones directas. Y un tercer objetivo, según el presidente de Asobancaria, es el camino digital y la inclusión financiera. El cuarto compromiso es con la diversidad. Y por último, el quinto camino es el de las oportunidades. Ante el discurso de Petro no tardaron en llegar las respuestas. Por un lado, el presidente de la Banca de las Oportunidades dijo que todo este esfuerzo no puede caer en el sector financiero, sino que el gobierno nacional también tiene la tarea de generar más conectividad en las zonas rurales y expandir las vías terciarias, claro, para hacer la transferencia por el celular y para ir a las sucursales. Por otro lado, el presidente de Asobancaria dijo lo mismo después de escuchar a Petro. Trabajemos juntos. Escuchemos. Tenemos una alineación total y por ende queremos trabajar con el gobierno a partir de manera inmediata, a partir de la próxima semana, para que podamos diseñar los productos y podamos diseñar las estrategias para cumplir con estos 3 retos que nos han planteado. Sin duda es importante el reto del acceso al crédito en un país en el que solo 34 de cada 100 adultos colombianos tenía uno vigente, finalizando el año 2021, y en el que solo 20 de cada 100 adultos de zonas rurales hacía lo propio. El presidente Petro reitera que no existe ninguna propuesta de eliminar el sector financiero, sino que deben apostarle más a la riqueza, a democratizar los créditos. Desde el norte de Bogotá, María Antonia Calle, Noticias Caracol. María Antonia, y precisamente los comerciantes informales dicen que deben recurrir al llamado gota a gota porque en muchos casos no cumplen con los requisitos que exigen los bancos. El sueño de José Rodríguez de tener su propia refresquería se ha visto frustrado en varias ocasiones por los rigurosos requisitos para poder acceder a créditos bancarios. Todos los requisitos que hay son para negocios que estén registrados y todas las asociaciones. Incluso yo registré mi negocio, pero no lo hacen porque el negocio es en un ambiente informal. En medio del deseo de poder emprender, muchas personas se ven obligadas a recurrir a los llamados créditos gota a gota o pagadiarios, que para ellos terminan casi que quebrando sus negocios a causa de los altos intereses que cobran. En vez de ser explotados por los gota a gota, deberían los bancos también, nosotros somos necesitados, prestarnos una ayuda que nosotros podemos cancelarle para no ser
exprimidos, como estoy exprimiendo esta naranja. Ante este panorama que nubla sus sueños, piden al sistema bancario flexibilizar los requisitos para obtener acceso a la vida crediticia y no recurrir a otras alternativas como los gota a gota. Uno también tiene cómo pagarle a ellos, sino que uno tiene que recurrir a gota y no le queda casi nada a uno, sino todo es para ellos. Entonces que los bancos tengan consideración con uno que está en emprendimiento y ayudando a jóvenes de los barrios también. No tienen una accesibilidad en cuestión con documentos, se hace difícil cumplir con los requisitos para que ellos nos puedan brindar ese servicio. El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros abre una luz de esperanza para el sector informal que lucha por fortalecer sus negocios.